Bueno, como prometido, voy a terminar esta serie de 5 partes sobre la historia de la salvación, cómo entender la Biblia según el canon, especialmente el canon judío para lo que llamamos el Antiguo Testamento. Yo no estoy seguro quiénes escuchan estos videos o los ven. Me parece a veces que estoy en un limbo demasiado difícil o elevado para mucha gente, y para los que no estaba demasiado elevado, pues a lo mejor ya saben lo que estoy diciendo. Quizá por alguna curiosidad quieran escuchar algo. Pero de todos modos, voy a terminar esta quinta sesión hablando del Nuevo Testamento. Quería señalar de nuevo que tengo un sitio web que se puede acceder eh, escribiendo bibleexplainer.com, y una vez que se llega al sitio, que es ven que hay escritos en español varias cosas, incluso algo no eh, principalmente bíblico, la fe cristiana, que le ha gustado a algunas personas. Es una exposición de la fe cristiana que yo hice cuando era postulante carmelita descalzo en República Dominicana, y escribí, no serán tantas páginas, veo que no pasa de 40, bueno, a ver si qué página tiene la última parte. No son muchas páginas, pero me interesaba ir a los escritos cortos, donde hay algunos apuntes para curso de introducción a la Biblia, que son nada más 10 páginas. Aquí en forma muy escueta pongo el canon judío, que hemos estado viendo en 4 sesiones de más de media hora cada una, y si van hasta la parte que dice la esperanza mesiánica judía, hay algo ahí sobre los profetas posteriores que vimos ayer, y después la obra del Cristo, ¿verdad? Los números del 24 al 37, y eso es lo que yo quería hablar un poco hoy, más que nada señalando cuestiones canónicas del Nuevo Testamento, y cómo se relaciona con el Antiguo Testamento. Y como sabemos, el primer evangelio o el primer escrito del Nuevo Testamento es el Evangelio de Mateo. Y Mateo comienza con la genealogía de Jesús. Y si fuéramos a leer esto en griego, ¿verdad? Sería la palabra Génesis, que es la misma palabra, obviamente, que se usa en la traducción griega, es Biblos Geneseos, el libro del Génesis de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Si fuéramos a leer la Biblia, el Génesis en la traducción del hebreo al griego, también comenzaría de ese mismo modo, ¿no? El principio de la creación, se usa la palabra en griego Génesis, que se me traba el teléfono también, que es la traducción del hebreo Toledot, que son estas generaciones en las cuales se divide con esta palabra en 10 partes el Génesis. Entonces, Mateo mismo es el evangelio más judío, pues tiene esta genealogía de Abraham a David, al exilio de Babilonia y después al Cristo. Entonces ahí tenemos lo que la iglesia en la tradición ha puesto como el primer evangelio, aunque no fue el primero en ser escrito. El primero en ser escrito de los 4 del canon es Marcos,
Mateo es el evangelio que se dedica muchísimo a buscar y a declarar que pasajes del Antiguo Testamento, profecías, se han cumplido en Cristo, ¿verdad? Comenzando con la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, y después los Reyes Magos escuchan que es en Belén donde tiene que nacer el Mesías, profecía de Miqueas, la primera de Isaías, obviamente, y después de Egipto llamé a mi hijo de Oseas. Yo estoy nada más viendo la Biblia de Jerusalén que pone en cursiva estas citas, ¿no? El llanto de Raquel cuando Herodes mata a los niños de 2 años para abajo, pues se cumple también de Jeremías y después será llamado Nazoreo. Eso no se sabe de qué lugar viene, pero si ven la nota de la Biblia de Jerusalén te da varias posibilidades, incluso puede ser que todas juntas sean la posibilidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos a la iglesia comenzando con un evangelio muy judío que muchos dicen que está dividido en 5 libros, igual que la Torá, igual que los Salmos, ya esto lo hemos visto, ¿no? Así que es interesante ver cómo el Nuevo Testamento, que yo creo que está escrito por judíos, con la posible excepción de Lucas, probable excepción, pero he oído a profesores míos decir que pudiera haber sido judío, tienen muy en cuenta estas simetrías y estas maneras de escribir y de ordenar las cosas que tienen mucho que ver con el mundo semita del antiguo Oriente, ¿no? Obviamente el sermón de la montaña en Mateo tiene algo que ver con los discursos de Moisés, ¿verdad? Especialmente el discurso de Deuteronomio, que vimos que son una serie de discursos, posiblemente todas hechas en un solo día. Y entonces, sin quedarme mucho tiempo en este evangelio, pues vemos que el evangelio mismo termina con esa gran frase de Jesús: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, que viene siendo una alusión a Emmanuel, Dios con nosotros, que se cumplió al nacer Jesús en el primer capítulo. En el capítulo 18, que puede ser más o menos a la mitad del camino del Evangelio, también dice: cuando 2 o 3 de ustedes estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ustedes. Eso puede también ser en el centro del Evangelio otra referencia a Dios con nosotros, Jesús con nosotros. Y si pasamos a Marcos, el segundo evangelio, vemos que no tiene infancia, tampoco narra apariciones de la resurrección, excepto en el final añadido, que está inspirado, pero está tomado de diferentes evangelios, de Lucas y de otros evangelios. Es un evangelio que todo ocurre inmediatamente, no es abrupto, ¿verdad? Jesús trae un gran cambio, inmediatamente el Espíritu lo lleva al desierto, inmediatamente esto y lo otro. Es un evangelio como muy dinámico y pudiéramos decir muchas cosas acerca de él. Yo hice mi tesis doctoral en Roma, en el Angelicum, sobre los 3 versos que constituyen lo que se llama la purificación del templo, ¿no? En Marcos 11, verso 15, 16, 17, nada más esos versos, 3 versos. Hice mi tesis doctoral, unas 250 páginas, y si ven el índice de ese libro, verán que cito casi todos los libros del Antiguo Testamento, porque aún este Evangelio de Marcos, que muchas veces se ha considerado el más sencillo y el más tosco y tal y cual,
en verdad es profundísimo y ya refleja toda una, no solo cristología, sino un estar empapado del Antiguo Testamento muy grande. No podemos entrar en muchos detalles sobre esto, pero también tengo un escrito que lo hice para un curso que enseñé en la escuela hispana de teología, el verano de teología que tenían, y tengo apuntes sobre Marcos que tienen bastante información sobre Marcos. Aquí ven toda una clase de documentos sobre Marcos, pero los apuntes, el contenido de los apuntes es muy sencillo. Primero trato de la llamada purificación del templo, que en Marcos es lo opuesto de una purificación del templo. En Marcos es una dramatización de cómo el templo ha cesado de tener eficacia salvadora. Jesús paraliza las actividades del templo después de echar a todos, compradores y vendedores. Y la clave de interpretar lo que hace Jesús en el templo es la higuera antes de la purificación o del acto en el templo, y después de este acto en el templo. Jesús maldice la higuera por no dar frutos, aunque tiene muchas hojas, y después de su infarto al templo, porque no permite que transporten ningún vaso sanguíneo, pudiéramos casi decir, a través del templo, constatan la mañana siguiente que se ha secado de la raíz para arriba, como el músculo cardíaco, la higuera. Entonces, yo empiezo por ahí y después voy a lo que pongo como título: la exusía del Hijo del Hombre. Quiere decir esta potestad o autoridad, dominio del Hijo del Hombre, que ayer hablamos de Daniel capítulo 7, como en verdad el resumen de toda la historia de salvación. Dios crea a Adán. Adán debe de dominar sobre las bestias. Adán y Eva pecan. Se invierte esa situación de dominio por Adán, de modo que son las bestias las que dominan, pero en un momento, vamos a decir, tardío de la historia, Dios le quita esa potestad, ese dominio, Sholtán en arameo, exusía en griego, y se la da a uno como un hijo de Adán, como un hijo de hombre. Está escrito en arameo, no en hebreo, en Bar Enosh, en arameo, y se le da todo poder, todas las lenguas y reinos lo van a adorar. Para nosotros es una predicción de Jesús, el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre no es principalmente, ni mucho menos, una expresión de humildad, es una referencia a Daniel, donde el Hijo del Hombre se sienta en un trono al lado de Dios, el anciano de días. Y después tengo la buena nueva y el siervo sufriente. Así que en este mismo contenido de mis páginas sobre Marcos, que son como 70 páginas, siguiendo a otros estudiosos, especialmente Ricky Watts, que hizo una tesis doctoral sobre el nuevo éxodo en Isaías, pues el siervo sufriente, ¿no?, que leemos el Viernes Santo, es como el pionero del nuevo éxodo. Y repito que en Lucas capítulo 9, verso 31, cuando la transfiguración, en la versión de Lucas, están hablando, como en los otros evangelios sinópticos, Moisés y Elías, la ley y los profetas. El tema de la conversación en Lucas 9:31 es el éxodo,
que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Muy pocas Biblias traducen correctamente. La Nueva Vulgata del Vaticano traduce Éxodo. Y la Biblia en inglés que se lee en la misa en Estados Unidos también dice Éxodo. El capítulo 4 es Jesús, el Hijo de Dios, que el Mesías era Hijo de Dios, pero Jesús sobrepasa por mucho la noción de Mesías, que a lo más era adoptado. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El Salmo 2, verso 7. Jesús es el Hijo de Dios de una manera muy misteriosa, una manera que evoca al sacrificio de Adán, o mejor dicho, de Abraham, de Isaac en Génesis 22. Evoca también al siervo sufriente porque el Espíritu se posa sobre él, como en Isaías 42, que es el primero de los 4 o 5 cantos del siervo de Yahvé. El primero es el capítulo 42. Después viene el segundo en el capítulo 49, el tercero en el capítulo 50. Y después viene el cuarto que se lee Viernes Santo, que va desde el final del capítulo 52 hasta el final del capítulo 53. Y yo creo con algunos otros estudiosos que Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, palabra de Mesías, para anunciar la buena nueva a los anahuim, a los humillados, afligidos, y para declarar un jubileo nuevo, no un deraón. Mejor, sí, deraón. Deraón no, deror, que es la palabra del jubileo. Y habíamos hablado del jubileo en estas sesiones, ¿no? El jubileo se encuentra en Levítico 25. Y es una liberación total de la esclavitud, perdonando todas las deudas, que la palabra deuda puede también significar pecado. Los esclavos vuelven a casa, los que perdieron su tierra la recuperan. Y ese día tiene que ocurrir el día de Yom Kippur, el día de la expiación de Levítico 16, que es el único día que el sumo sacerdote entra al santo de los santos una vez al año. Y la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, que ya lo hemos dicho alguna vez, habla de Jesús entrando al verdadero santuario de Dios, la misma presencia de Dios, abriéndonos un camino vivo, dice Hebreos capítulo 10. Y que lo que ocurrió en el Antiguo Testamento era sombra, era tipo, modelo, figura de la realidad futura que traería Cristo. Y muchos relacionan eso con el Salmo 110, oráculo del Señor, a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Melquisedec, el sacerdote de Dios Altísimo, que bendice a Abraham en Génesis 14, y Abraham le ofrece el diezmo. Y cuando Abraham, que tiene en sus entrañas, vamos a decir, en sus genes, ¿no?, en sus lomos, lo que fuera, los hijos de Isaac o Jacob, Israel, las 12 tribus, incluyendo Leví, la tribu sacerdotal, quiere decir que todo Israel, en la persona de Abraham, que es el padre de Israel, le ofrece este tributo a Melquisedec, quiere decir rey de justicia, o incluso Hebreos en el capítulo 7 dice rey de la paz, etc. Shalem, el rey de Jerusalén. Pues al bendecir a Abraham, Melquisedec muestra que es superior a Abraham, porque el superior bendice al inferior. Entonces, nadie sabe quién es Jesús como Hijo de Dios, excepto el narrador, después del hecho, Jesús mismo, el Padre y los demonios.
que tienen un poder, un conocimiento preternatural, no humano. Y solo cuando muere Jesús y el centurión ve cómo muere Jesús, está enfrente de él en la cruz, dice verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y después tenemos Cristo sumo sacerdote, que no es un tema muy de Marcos, pero desde el primer exorcismo en Marcos capítulo 1, tú eres el santo eh, de Dios, pues esa palabra, el santo de Dios, puede referirse al Salmo 106, verso 16, que se refiere a Aarón, el sumo sacerdote, como el santo de Dios. Y en el discurso eucarístico de Juan 6, Pedro confiesa a Jesús como el santo de Dios. Y yo de allí me meto en este capítulo 5 a desarrollar, al menos tanteando, una cristología en la cual Cristo, aún en Marcos, por lo menos de manera incipiente, ¿no? Empezando a ser sumo sacerdote, un tema que realmente solo se trata de verdad en la epístola a los hebreos. Entonces, nos hemos metido un poco no solamente en Marcos, sino en Lucas también. Lucas tiene el nacimiento de Jesús, el censo. Lucas comienza en el templo, así que un cambio de Marcos es que Marcos es todo abrupto e inmediato y radical. Lucas es paciente y siguen yendo al templo, cumplen la ley judía, todo es poco a poco, no hay sobresaltos. Y en la segunda obra de Lucas, Hechos de los Apóstoles, que pudiéramos considerar los 4 evangelios y Hechos como 5 libros, igual que la Torá, igual que la división del libro de los Salmos. Así que hay gente que exagera un poco con todo eso, pero algo podemos quizá darle orden de ese modo. Lucas, muy importante, muy interesante, el primer discurso de Jesús, la primera predicación, comienzo de la predicación, dice la Biblia de Jerusalén, cuando va a Nazaret. Piense que yo he dicho Nazoreo, que es la deletreación que tienen en Mateo, aquí en Lucas, Nazaret. Muchas Biblias lo ponen siempre en Nazaret, pero están cambiando un poco lo que dice el texto. ¿Verdad? Las Biblias un poco más exactas, como la de Jerusalén, mantienen esta manera de escribirlo. Precisamente cuando le dan el rollo a Jesús, lo que él lee es todo. Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, dice aquí, me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos y para dar la libertad a los oprimidos. Pues está anunciando el gran y final jubileo que tiene lugar el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entra al santo de los santos a salpicar sangre, solo que Jesús salpica con su propia sangre, dice la carta a los Hebreos capítulo 9. Y este Isaías 61, yo tengo otros escritos muy interesantes, ¿no? Que significan los 38 años, los 38 años, en los escritos cortos tengo, ¿qué significan los 38 años que yació el paralítico en el Evangelio de Juan capítulo 5? Pues ahí entro en esto de sentarse a la diestra de Dios, etcétera. O incluso, no, mejor dicho, tengo otro que se llama también sobre sentarse a la derecha, el significado holístico de sentarse a la derecha del Padre. Así que si ven estos escritos cortos, escritos en español, en mi sitio web, van a encontrar cosas que pueden interesarles. Entonces, tengo esto en estos 2 artículos, me parece, hablo de Isaías 61, según la tesis del gran estudioso Grelot,
el primer discurso del primer sumo sacerdote después del exilio de Babilonia. Hay información sobre eso. Grelot tiene ese artículo que salió en la Revue Biblique de los dominicos en el año 90, ¿no? Es el discurso inaugural del primer ungido sumo sacerdote después del exilio. Así que después del exilio los ungidos no son ya los reyes, sino los sacerdotes en Israel. Muy interesante. Entonces Marcos y Lucas, estamos viendo Lucas tiene tantas cosas interesantes. Ya aludimos al hecho de que es en Lucas capítulo 24, verso 44, que se refiere Jesús a las tres partes del canon judío que vimos, ¿no? La ley, los profetas, que se dividen en los anteriores y posteriores, que eso lo vimos, y los salmos como el primer libro de los escritos. Entonces, aquí pongo de nuevo lo que hemos estado viendo, por si acaso alguien que suele suceder por primera vez ve esto, ¿verdad? Los escritos comienzan con los salmos y terminan con crónicas. Ya dijimos que el que sube a reconstruir el templo es Jesús, ¿verdad? Así que se cumplen las escrituras de ese modo. Y el Evangelio de Juan también tiene una resonancia muy grande con Génesis. En Argei, en el principio, creó Dios el cielo y la tierra, dice Génesis, y en griego es en Argei, en el principio. En Juan se dice lo mismo, y la palabra estaba con Dios, y Dios con su palabra crea. Y así dice la tradición cristiana, ¿no? Hebreos también lo dice, en el mismo primer verso casi, que mantiene todo con su palabra, creó con su palabra todas las cosas, etc. El Evangelio de Juan es el cuarto evangelio, como los cuatro vientos, los cuatro evangelios, y el cuarto evangelio ya no tiene ni infancia de Jesús, sino que es la preexistencia de Jesús, la palabra de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Logos, el que le da orden a todo, la palabra siempre pronunciada por el Padre, que siempre ha sido Padre y siempre ha tenido un Hijo, que es el Logos, se hizo carne y habitó, puso su morada entre nosotros, igual que vimos que al final del Éxodo, capítulo 40, se construye el tabernáculo y baja Dios en forma de nube y adumbra o cubre con su sombra el tabernáculo, igual que el Espíritu Santo cubre con su sombra a María, el nuevo tabernáculo de Dios. Y hay otras cosas más que se pudiera decir acerca de eso. Y entonces después tenemos la comparación entre Moisés y Jesús. La ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad, que pudiera ser Gesed y Emet, que son las características de Dios en Éxodo 34, ¿no? Lo hemos dicho, Dios es Gesed, amor, misericordia. Yo lo traduzco mejor como disposición a hacer actos increíbles de amor, inesperados por completamente, que casi no se pueden creer, y hay muchos ejemplos. Y Emet es la palabra de donde viene amén, una palabra de firmeza, de poder fiarse o apoyarse en algo. Así que podemos contar con que Dios hará lo impensable constantemente. Deus semper maior, Dios es siempre mayor. Así que nadie nunca ha visto a Dios. Eso refuta cualquier frase que dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara o boca a boca. Cuando Moisés en Éxodo precisamente 34 pide ver a Dios, Dios solo le muestra la parte de atrás, ¿no? El Hijo único, o mejor dicho, el griego y la Vulgata así lo acepta, ahora también la nueva Vulgata, que inauguró el Papa Juan Pablo II,
El Evangelio de Juan dice, a Dios nadie jamás lo ha visto alguno, monogenes theos, o on eis kolpon tu patros. El unigénito de Dios, no el unigénito hijo de Dios, sino el unigénito Dios, muy extraño, pero muy interesante, que estaba en el regazo o seno del Padre, colpos, igual que el discípulo amado está en el seno de Jesús, en la última cena, la misma palabra, o Lázaro va al seno de Abraham en Lucas, creo que es 15, ¿no? La parábola del rico comelón o festejón. Epulón no es un nombre, es una manera de decir que le gustaban los banquetes, se regalaba mucho con la comida y los banquetes, y el pobre Lázaro, que sí tiene nombre, que quiere decir Eleazar, Dios es mi ayuda, ¿no? Pues ese es el que nos ha explicado o contado la intimidad de Dios. Entonces, el Evangelio de Juan, pues, tiene todas estas características. Yo no quería alargarme mucho. Tiene muchas referencias, por ejemplo, a la fiesta de las tiendas, que lo vimos ayer un poquito en el capítulo 7. Y también termina con esa referencia de María Magdalena a Jesús como el jardinero. Estas cosas se presentan como si fueran equivocaciones, pero los evangelistas no tienen equivocaciones, es adrede, a propósito, y Jesús precisamente sí es el nuevo jardinero. A Adán se le había encomendado el cuidado del jardín, lo que lo constituye como jardinero, y ahora Jesús es el nuevo jardinero, como es el nuevo Adán, que nos cuenta San Pablo, quizá el último Adán, dice en la primera a los Corintios capítulo 15, que es todo acerca de la resurrección, dice que el primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente, nishma, no ruach, no espíritu, sino nishma, alma viviente, y el último Adán, espíritu, ahí sí, neuma o ruach, si fuera en hebreo, que da vida. Adán, primer Adán la recibe, el último Adán la da. Y es precisamente otro detalle interesante en el Evangelio de Juan, que acabamos de verlo en estos días en la iglesia. En el capítulo 19, en la cruz, Jesús entrega el Espíritu, no expira, ¿verdad? O entrega su Espíritu, no, entrega el Espíritu. Y la nueva Vulgata así lo tiene ahora. Igual que, bueno, ya dije lo del Éxodo. Ese entregar, que es de donde viene la palabra tradición, a esa le corresponde recepción. Y en el capítulo 20 Jesús le sopla sobre los discípulos y les dice: reciban el Espíritu Santo que yo entregué en la cruz. No dice esta última parte, pero eso es lo que está pasando. Y si fuéramos a ver en griego, esta palabra es ensuflar, es soplar dentro, la misma palabra que se usa en griego cuando se traduce que Dios sopló en las narices de Adán. Forma a Adán de la masilla o del polvo, lo que fuera, del lodo, y le sopla en las narices. Mismo verbo en griego, en la traducción de Génesis, que viene siendo 2, verso 7, aquí en Juan 20, 22, sopla sobre ellos, ¿no? Y brincando un poquito tantas cosas, pudiéramos ver a Pablo quizá como los profetas, pero ya es un poco sacarse de los pelos, ¿no? Este canon que yo estuve hablando durante varias sesiones, 3 sesiones o 4, viene de la entrevista o está hecho por Daniel Noel Friedman, que yo les platiqué. Él era judío de una familia muy interesante de Nueva York, se convirtió al cristianismo. Yo me senté con él a desayunar una que otra vez en los congresos bíblicos. Él no habla para nada de su conversión, pero sí dio una conferencia una vez muy complicada de cómo
los números en la Biblia y el número de palabras y una serie de cosas, y quizá también se metería en esto de cómo el Nuevo Testamento, de algún modo el canon del Nuevo Testamento tiene que ver con el canon del Antiguo en cuanto al orden de libros y cosas así. Y nos quedamos un poco como diciendo, es tan complicado que no se entiende, pero seguro, pues, en segundo lugar, si fuera verdad, ¿qué importa? Porque la verdad que se dedicó mucho a cosas un poco raras, ¿no? Pero el hecho es que los estudiosos bíblicos, como los rabinos, les gusta tratar de buscar patrones y modelos y correspondencias, paralelos, todo ese tipo de cosas. Alguien habló alguna vez de paralelomanía, ¿no? Querer ver demasiado. La carta de los hebreos, hemos hablado de la carta de los hebreos en otros videos, quizá haga algo yo nuevo para repasar algunas cosas de mi carta favorita, que la estudié en Roma con el padre jesuita, ex rector Albert Vanois, que después fue cardenal. Y yo lo estimaba mucho y hablamos en varias ocasiones después del curso y todo. El último libro, como saben ustedes, es Apocalipsis. Y el Apocalipsis es la revelación. Y simplemente para brincar al final, el último capítulo habla de básicamente un regreso a un Edén, jardín de Edén, donde ya no hay espada impidiendo la entrada, como pasó con el primer exilio de Adán y Eva. Dios los exilia del jardín por pecar y pone a un querubín con una espada para que no puedan volver, hasta que se termine realmente el exilio con Jesús, que cumple su éxodo y nos abre ese camino viviente a través del velo del santuario que es su carne, dice el capítulo 10 de la carta a los hebreos, ¿no? Y ya no habrá maldición alguna, el trono de Dios y del Cordero. Así que los dos tronos yo creo que se vuelven uno en el libro del Apocalipsis. Y estoy leyendo mucho a Larry Hurtado sobre la devoción más primitiva a Jesús y la innovación que es seguir siendo monoteístas, creer en un solo Dios, mientras que se le da un culto igual a Jesús. Lo que en esa época se puede llamar binitarismo en vez de trinitarismo, cuando allá el Espíritu Santo se ha definido como tercera persona. En una época más primitiva era el Padre y su Hijo, que después se verá que el Espíritu Santo los une con amor, etc. ¿no? Entonces el mar desaparece, que es el mar de Génesis que Dios tomó de algún modo, pero seguía el pecado, seguía el mal. Y aquí desaparece el mal, desaparece el templo, porque el templo es el Cordero. No hace falta el sol, que se crea en Génesis en el miércoles, en el cuarto día. El gran luminario y el luminario menor, sol y la luna, no dicen Shemesh sol ni Yarea luna porque adoraban al sol y a la luna. Más bien habla de las funciones de estos luminarios para alumbrar y para marcar las fiestas religiosas, ¿no? Y entonces después sigue con esta visión del final del mundo. Habla del retoño, yo soy el retoño, el descendiente de David, que vimos a Isaías 11 ayer, y tantas otras cosas, ¿no? Es decir, todo empapado del Antiguo Testamento. Y hemos querido en estas sesiones, esta es la quinta, hemos querido demostrar el orden del canon y el sentido que tiene entenderlo de este modo, siguiendo el canon judío. Este canon lo encuentran en los escritos cortos, comparándolo con el canon cristiano que quiere terminar con Malaquías, no con Crónicas. De Malaquías pasas, doblas la página y vas a Mateo, que un poco después viene Juan Bautista. Dije que Malaquías era como la vocación,
relato vocacional de Juan Bautista, ¿no? Que viene siendo un Elías, que es casi la última palabra de Malaquías, ¿no? Pues es otra manera de ordenar las cosas. Me gustó indicar que en el canon de la Biblia griega, Daniel es el último libro. El reino de Dios, el Hijo del Hombre, la resurrección final, ¿no? Entonces, la Jerusalén celestial en la última parte del Apocalipsis 21 y 22, esos capítulos, y muchas otras cosas que hay. Pero con esto he querido compartir algunas ideas sobre esto. Espero que haya servido o que sirva en un futuro cuando quizá con más paciencia y benevolencia los escuchen más tiempo. Con esto doy por terminada esta serie de 5 partes sobre la historia de la salvación y el canon judío para entender el Antiguo Testamento, y hemos hablado también una quinta sesión sobre el Nuevo Testamento.